Tienes la oportunidad de acudir cada 8 días a una rueda de prensa con el entrenador del Real Madrid en primera fila. Yo nunca hubiera imaginado estar en un partido de Champions League como tal. Pero nosotros estando en Madrid tenemos que ver los partidos a las 5 de la mañana. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y se tiene que tratar como tal. Siendo comunicación y periodismo deportivo, tal vez te guste mucho el fútbol, pero vas a tener que aprender todos los deportes que hay. Cuando empecé a verlo en internet, todo lo que ofrecían, dije, esto no puede ser real. Bienvenidos, bienvenidas a Decidiendo un Futuro, ahora desde España y con el gusto y el placer de tener a dos invitadazos de lujo. Muchísimas gracias por recibirme en su set, en su casa, en su mansión. Hoy vamos a ver máster muy interesante para todas aquellas personas que quieren venir a Europa y están interesadas en la parte de comunicación, periodismo, sobre todo el periodismo deportivo. Joshua Cervantes Cerro y a Renata Quintana Mendoza. ¿Por qué eligieron estudiar este máster en comunicación y periodismo deportivo? Desde los 5 años me acuerdo que comencé a vivir el fútbol. Me encantaba el fútbol mexicano, me sigue encantando, pero desde ahí comencé. Ya luego descubrí el mundo del fútbol internacional también. Quería ser futbolista. También, bueno, el ámbito para las mujeres cuando yo era chica era mucho más difícil. Me llegó ya el fútbol profesional ya hasta más de los 20 años. Pero el otro ámbito que me encantaba y que me enamoré fue el de periodismo deportivo. Me encantaba la televisión. Mi inspiración, la verdad, la primera mujer fue Inés Sainz en TV Azteca. Y yo dije, ¿qué tengo que estudiar para estar en el lugar donde está ella? Y por eso decidí estudiar comunicación. En un momento que tuve que elegir carrera, no dudé. Mi historia es diferente, porque yo sabía que desde el principio no iba a ser bueno jugando fútbol. No me gustaba entrenar, pero desde niño yo sí igual dije, me encanta el fútbol. Me encanta el deporte, quiero dedicarme a algo que tenga que ver que yo esté cerca, que esté ahí, no en la cancha, pero a un ladito. El periodismo llega, pero después. Empecé con la idea de ser chef primero, incluso, o sea, nada que ver. Ya después me aterrizaron. Y pues sí, o sea, como que la idea fue estudiar comunicación, que fue lo primero que estudié. Después vas evolucionando y ahí me di cuenta, bueno, del periodismo es la cosa que está ahí al lado del fútbol y siempre me ha gustado el deporte, entonces siempre he querido estar ahí y el periodismo de hecho lo encontré como pasión hasta que lo empecé ya a estudiar. De primera mano decimos, quiero ser futbolista. No pensamos en lo que hay detrás para crear un estadio, la parte de... Justo hace poco fui al tour del Real Madrid y me sorprendió mucho que tienen un departamento de investigación para el pasto exclusivamente, ¿no? Exacto. Entonces, creo que este tipo de carreras que también van en torno al fútbol es muy valioso que podamos difundirlas. Pero cuéntenme, ¿para quién creen que es este tipo de carreras? Debes de ser una persona que le gusta estudiar muchísimo, que le gusta analizar muchísimo. Tienes que ser muy crítico, tienes que ser muy profesional en lo que haces, porque para la mayoría de la gente el deporte pues es recreación, pero si te quieres dedicar al deporte no siempre va a ser divertido. Nosotros estando en Madrid tenemos que ver los partidos a las 5 de la mañana. El pasado campeón de campeones nos levantamos a las 3:15 de la mañana para que terminara a las 5:15 y de las 5:15 a las 6:30 de la mañana transmitir en vivo dando opinión y análisis del partido de fútbol. Además, completamente molesto. Sí, bueno, aparte porque Joshua, o sea, y tienes que entender eso también, porque si tú eres muy apasionado de un equipo, a pesar de que gane o pierda, tienes que seguir siendo profesional dentro de, ¿sabes? Claro. Y tienes que estudiar mucho más de lo que uno cree. Cuando hablas de fútbol con alguien te das cuenta qué tanto ha estudiado y analizado, porque tienes que aprenderte las nacionalidades de los jugadores, hasta la estatura de los jugadores. O sea, tienes que aprenderte su edad, su posición, cuántas posiciones han jugado. O sea, antes de cada partido, antes de cada situación, tú tienes que estar consumiendo todo el tiempo el deporte que estás transmitiendo, porque nosotros hacemos fútbol, pero puedes hacer básquet, puedes hacer vóley, puedes hacer béisbol, puedes hacer cualquiera. Lo dice perfecto Jorge Valdano en cuestión del fútbol. El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y se tiene que tratar como tal. Un perfil que necesita el periodismo es gente que de verdad trabaje. Porque hay mucha gente que dice, es periodismo. Te vas a divertir. Sí. Es estar en los mejores eventos. Tienes que ser muy trabajador y también muy sacrificado. Porque van a haber días en los que neta vas a dormir 1 hora, 2 horas por estar de viaje, que tienes que cubrir un evento aquí y hay una baja de último momento, entonces tienes que ir al otro lado. También que no puedes fallar, que creo que no está muy bien valorado últimamente. Y el periodismo se debe tratar con mucha profesionalidad. Es un trabajo muy bello, porque así como te digo, vas a tener días terribles, vas a tener días en los que de verdad pareces que estás soñando. Sí, que es estás en un increíble. sueño, que estás haciendo cosas que jamás en tu vida te hubieras imaginado. Entonces es una dualidad muy fuerte.
pero tienes que estar dispuesto a todo, tanto a lo bueno, a lo malo, a días contentos, a días tristes. Muchas horas de trabajo. Muchas horas de Muchas. trabajo. Normalmente mal pagadas. Qué bueno que hablan de esa parte de los mitos de la carrera, porque creo que justo en periodismo y comunicación muchas veces está este mito de que no van a leer. Creo que para su profesión tienen un poco de historiadores incluso, porque tienen que saber el trasfondo histórico de un partido, de un jugador, incluso de las camisetas. Creo que hay muchísimo que hablar sobre eso. Uno de los mitos también que hay de esta carrera es como que es para personas extrovertidas, ¿no? En la televisión, sobre todo mexicana, vemos mucho este perfil de personas que gritan y personas que para un debate generalmente como que gana el que más grita, ¿no? Claro. Cuando un debate tiene que ver mucho más con dar argumentos, contraargumentos y llegar a un punto común. ¿Creen entonces que es para extrovertidos esta carrera? ¿O? Hay mucho talento de diferentes maneras. De hecho, yo ni siquiera soy una persona extrovertida. Okay. Yo cuando le conté a mi abuela, yo iba a estudiar comunicación, me dijo, estás loca. Me dijo, tú no hablas con nadie, tú no eres una persona extrovertida, no eres de las personas que viene y hace amigos. Y le dije, eso no es comunicación. Saber comunicarte no tiene nada que ver con eso. O sea, la personalidad de cada quien es distinta y el personaje que tú tienes ya dentro de lo profesional es muy diferente. Yo hablo muy diferente cuando estoy frente a una cámara que cuando estoy entre amigos. Conoces comunicadores de las personas más famosas, cuando ya están con familia, con amigos, son muy distintos. Y aparte es tan amplio el campo que no tienes que ser una persona que está siempre frente a la cámara. Tú eres el de producción, tú eres el de luces, tú eres el de audio, tú eres el... O sea, hay muchísimas personas que nunca salen en cámara y no tienen que hablar, simplemente son personas que son profesionales y que saben hacerlo desde su trinchera y lo hacen perfectamente. Yo creo que sí ayuda mucho si es que te vas a poner enfrente de una cámara. Así que depende justo, claro, de lo que hagas. Ayuda muchísimo porque conozco a gente que jamás había pisado un plató, jamás había hablado enfrente de un micrófono, pero como es tan extrovertida, le sale súper natural y dices, o sea, tú estás hecho para esto. Pero si no eres esa persona extrovertida, no es un requisito 100%. Lo que sí es que lo vas a tener que trabajar. Es muy común que pase eso, que se creen los personajes. Es como si te vistieras y te prepararas para esto y una vez que estás fuera eres otra vida totalmente distinta. No te diría que es un requisito. Spoiler de la vida adulta. Sí. Hay muy pocas personas que realmente saben lo que están haciendo. Es interesante esta parte de como construir su personalidad ya detrás de, o bueno, enfrente de una cámara. Entonces, importante saber eso, que al menos la parte de comunicar y de hablar al final es parte de su carrera. Entonces, si de plano no les gusta nada hablar, buscar a lo mejor esta parte del periodismo escrito, ¿no? Que es un poquito también una variante que hay dentro de esta carrera. ¿Y cuáles creen que sean las variantes que tenemos para periodismo y comunicación o de las que han visto ahora en su máster? Escrito, y es muy diferente el escrito, porque del escrito también se abre a que seas prensa, por ejemplo, en periódicos, a que seas de web o a que seas de redes sociales. O sea, ya está tan abierto que ya puede ser de redes, de producción, de televisión, de radio, y ya se han abierto tanto las redes sociales que incluso ya todo el tema de influencers, de redes sociales, y cada red social es distinta también para utilizarlo. O sea, no es lo mismo el mismo lenguaje que utilizas en YouTube, TikTok, que el que utilizas en Instagram. Y en Twitter. En Twitter. Entonces, realmente ya se abrió muchísimo. Las redes sociales hicieron un favorzote a lo que jamás iba a suceder, por ejemplo, en la radio o en la tele. Es todo este tipo de perfiles diferentes. Por ejemplo, TikTok. Tú puedes tener 1 millón de seguidores y así como el que tiene un seguidor en su cuenta se puede hacer viral. Lo que tú tienes que hacer es, tienes que ser una de esas piezas del rompecabezas, y un rompecabezas se puede extender, pero una misma pieza no va a caber, porque si quieres copiarle perfectamente a una persona, ahí no puedes encajar. Quieres crear tu perfil, tu nicho. Para hablar un poquito acerca de todas las opciones que tenemos como jóvenes, ¿no? Es muy fácil abrumarnos. Creo que muchas veces las juventudes tienen esta duda de ¿por qué elegir esta universidad en particular? Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a ustedes a estar viendo muchas opciones de máster, estar en México y decir, yo voy a elegir la Universidad Europea por esto? La verdad es que yo ya había elegido la Universidad Europea hace más de 4 o 5 años. Desde que yo salí de la universidad, ese máster fue el que dije, un día yo voy a entrar. Ya lo tenía en la cabeza, simplemente por el hecho, o sea, lo que más ganó, sinceramente, tuvo que ver mucho con mi afición al Real Madrid y con la experiencia que te tiene esta universidad. Porque puedes estudiar en diferentes universidades donde también tienen su plató, ¿no? Que es como, bueno, en México o en Latinoamérica se conoce más como el estudio de televisión. Tienes eso, tienes buenas instalaciones, tienes maestros que son profesionales justamente del periodismo, tanto en el Real Madrid como en otras instituciones deportivas importantes de otros equipos o de la misma liga. Eso es algo que te puede pasar en diferentes másters, pero este máster en particular tiene justamente eso,
que te acerca al Real Madrid y te deja ser parte del ecosistema completo del equipo, que para mí es el más grande del mundo. Tienes la oportunidad de acudir cada 8 días o cada 5 días, dependiendo de la jornada, a una rueda de prensa con el entrenador del Real Madrid en primera fila. Eso para mí, decía, lo vale por completo, ¿sabes? O sea, lo pago. De que cada 15 días, cuando el Real Madrid tiene un partido en su estadio, vas a acudir como prensa, vas a estar en el área de prensa junto con todos los demás profesionales de España y del mundo que luego vienen a Champions League. Yo nunca hubiera imaginado estar en un partido de Champions League como prensa. También tienes la oportunidad de estar con básquetbol, que también es un equipo inmenso, que no todo el mundo, la mayoría le gusta el fútbol, pero ya cuando vives el básquetbol del Real Madrid es otra cosa. El equipo femenino. Nosotros estuvimos con la única mexicana que ha estado en el Real Madrid, que es Kenty Robles, y la vivimos de cerca. O sea, pudimos vivirla muy de cerca. Puedes entrevistarlos, puedes tener todas esas experiencias que uno cree que nunca podría ver a los futbolistas de aquí a donde está la lámpara. Creo que eso fue la verdad. La experiencia que te da la universidad es lo que es el diferenciador de esta universidad, yo creo que con todas las demás. Cuando empecé a verlo en internet, todo lo que ofrecían, dije, esto no puede ser real. Sí. No puede ser cierto que cada 15 días vayas al Santiago Bernabéu, que yo he conocido gente que dice, yo quiero conocer el Santiago Bernabéu de fuera. No necesito ni entrar a un estadio y es un sueño para mí estar viendo el Santiago Bernabéu. Ya ver un partido en el Santiago Bernabéu es una cosa irreal. Te ofrecen cada 15 días poder estar ahí como si fuera el patio de tu casa. Te juro, llega un momento en el que estás tan acostumbrado a irte a estar en el Santiago Bernabéu que es como, sí, por acá están las aguas, acá está la máquina de comida, acá está el baño. Ya pasó Guti. Aquí está Guti. Iker Casillas vino ayer. Sí. O sea, son tantas cosas tan irreales. Yo dije, no puede ser real. Es el mejor club del mundo por cómo trabaja. O sea, dejando a un lado el fútbol, todo lo que está afuera, todo lo que hacen fuera es una cosa impresionante que uno no puede llegar a imaginar. Tiene tantos departamentos de tantas cosas que dices, tienes que aprender de lo mejor. Y otra cosa, tienes acceso a las instalaciones del Real Madrid. Jugamos fútbol en las canchas. Hay un día que es para que todos los estudiantes puedan jugar fútbol en las canchas donde ellos entrenan. Entonces tienes esa chance de tener un torneo y dices, yo metí gol en la portería donde alguna vez Cristiano pisó ahí. Y pisar la cancha del Bernabéu siendo fotógrafo. Te dejan hacer prácticas con los departamentos del Real Madrid. Yo también fui a la cancha. Tengo un gol grabado de Mbappé así enfrente de mí aquí. Uno de los primeros goles de un pase increíble de Federico Valverde. Y no te la crees. De verdad, no te la crees que estás viéndolos. Creo que a mi camarógrafo le dio un balonazo a Rodrigo y yo, wow, increíble. Yo iba con un camarógrafo ese día y yo, wow, que Rodrigo tiene un balonazo. Sí, yo estaría feliz también. No pasa nada. Y Courtois se acercó como de, ay, y yo. Me gustaría hablar un poquito acerca de las prácticas profesionales que comentaron. Creo que justo al estar en un entorno pues tan abrumador, para dimensionarlo, a lo mejor en Latinoamérica como que lo dejamos como que un club es esa parte familiar o sí esa parte donde podemos hacer comunidad, ¿no? Pero no trasciende a la parte empresarial, que creo que al menos por lo que vi en el tour, Florentino lo tiene clarísimo, ¿no? Que para hacer negocio tiene que traer muchas más personas. Cuéntenme un poquito cómo se maneja esa parte. O sea, las prácticas son con el Real Madrid, las prácticas son por fuera. ¿Cómo pueden gestionar esa parte? Existen varias opciones. En este caso, Joshua y yo tuvimos una experiencia completamente diferente. Ellos te aseguran las prácticas con el Real Madrid, pero existe la posibilidad de que tú hagas prácticas extras o que te toque otra opción. Yo sí me fui directamente con el departamento de Real Madrid Televisión, porque hay varios departamentos. Está tanto televisión como página web, con el ticketing, ¿sabes? Con las acreditaciones para los medios. También puede ser parte de fotografía también. Esos son muy reducidos. Creo que le permiten solamente como a dos estudiantes ser parte de... ¿De cuántos son su generación? Nuestra generación fue 44 personas. El de este año, que acaba de ocurrir, creo que fueron 63. Creció muchísimo. Contando solamente el apartado en español, porque hay apartado en inglés y hay online que, pues, la verdad, o sea, existe el online. Pero por eso... Pero te vas a perder toda la experiencia, que es lo importante. Pero sí es importante que sepan una cosa. Cuando tú llegas muy ilusionado a las prácticas, porque de alguna manera eso parece ser como que el escalón que necesitas para quedarte a tener un trabajo, el trabajo de tus sueños, ¿no? Seguramente te la vas a pasar muy bien esos 3 meses que vayas y estés conociendo mucho, pero eso no te asegura que te vas a quedar. Muy rara vez alguien podría ganarse un puesto en una institución tan grande como es. Y es muy cerrado también el tema para los latinoamericanos. Es mucho más sencillo que siendo europeo o teniendo pasaporte europeo puedas quedarte en algún momento. Pero si no lo eres y solamente vienes con visa de estudiante, seguramente solo vas a vivir la experiencia. Van a ser los 3 meses
y también vas a vivir qué tanto tú te esfuerces. Porque tú tienes que pedir las cosas. O sea, tú no vas a llegar y te van a decir, oye, ¿quieres ir al estadio? No, no, no. O sea, Sí, sí. o sea, tú llegas y si tú no te pones las pilas y solamente haces lo que te piden, ahí te vas a quedar. Pero si tú llegas y dices, oye, yo quiero ser parte del staff el próximo partido, llévame, quiero conocer, ellos te van a abrir las puertas y te permiten estar ahí. Y eso es lo maravilloso, que puedes estar a pie de cancha y puedes ver cómo lo hacen. Y si dices, oye, préstame el micrófono, yo quiero hablar también, va, te lo van a permitir hacer. Pero sí tienes que estar muy consciente de que todo ese tema va a ser muy difícil que tú ya puedas formar parte como trabajo. Seguramente van a ser los 3 meses y hasta ahí. Si quieres conseguir trabajo, lo mejor, la verdad, es que vayas a unas prácticas extracurriculares o fuera de eso, que es un poco más lo que ha vivido Josh. Sí, el moverte es muy importante. Yo tuve la fortuna justamente de que uno de los profesores del máster hacía las clases de Crónica. de crónicas de los partidos, además también irreal porque era ir al estadio, hacer la crónica, enviársela. Esa era tu tarea. Sí. Esa era la tarea. Tuve la fortuna de poder hacer las prácticas en un periódico español, el periódico de La Razón. Se tienen que juntar las cosas. Llegaba el verano y en verano había Eurocopa, había Juegos Olímpicos, pero también Real Madrid había llegado muy lejos en la final de la Champions, entonces se había cargado el trabajo en ese periódico, necesitaban gente para cubrir la web. Entonces, este profesor justamente dice, necesito a 2 personas para que vengan a hacer las prácticas. Con el director, si vas a hacer las prácticas, vas a renunciar a las del Real Madrid. Okay. Y yo dije, ¿dónde firmo? O sea, me dijo, piénsalo, tómate tu tiempo, pero en un momento yo dije, es que no voy a aprender tanto como lo podría hacer en un trabajo así. Empecé con las prácticas, empecé con redacción web, que es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Te diría que aprendí mucho más el tiempo que he estado en el periódico que todo lo que he estudiado tanto en la carrera como en el máster. Y es que aparte en Latinoamérica tenemos mucho como ese lado fraternal o no sé cómo llamarlo, pero de no pedir las cosas. Como que estamos muy acostumbrados a... Sí, y sí. el profe me dijo que la tarea era para el lunes y la hago el domingo a las 11:59, ¿no? Y creo que ese sistema europeo al inicio de su semestre les dicen, estas son las entregas, si quieren tener como asesorías o pláticas adicionales, son estas fechas. Y poco más, ¿no? O sea, es más bien el compromiso que el estudiante tenga para pedir ese tipo de oportunidades extra, para hacer esos contactos con los profesores. Pues mira, más o menos, yo creo que depende de, si te dan fechas desde el inicio, como de, ¿sabes qué? Para este entonces va a ser el trabajo final, o sea, sí te dan esas pautas. Pero hubo momentos donde yo sentía que en México me habían exigido más. Realmente uno luego ve su país y piensas que realmente no te están exigiendo lo suficiente o que los niveles educativos en Europa son mucho más altos y no siempre. Okay. No siempre, o sea, realmente yo me acuerdo que justo los latinoamericanos éramos los que más nos esforzábamos. O sea, los niveles no son tan distintos, al menos a nivel de máster, de donde la experiencia que tuvimos nosotros. Porque la verdad, nosotros nos tomamos muy en serio el máster y en general creo que, no sé, de tantas materias, siempre éramos el equipo que destacaba. E incluso en un momento nos decían como, oigan, déjenos algo. Y yo, pues, esto es una competencia. Como que siento que nosotros a veces lo vemos como competencia un poco de que todos estos van a ser mi competencia al salir, ¿no? Allá afuera vamos a ser competencia. Y como que siento que acá lo veían como de, son mis amigos. Es que justo, y creo que diste con el clavo, es una carrera que te permite tanto no hacer nada, porque, a ver, hablando de comunicación, puedes darte el lujo de no hacer nada y no vas a reprobar. ¿Por qué? Porque si te piden un ensayo, lo haces en 5 minutos o lo puedes hacer en 20, o lo puedes hacer en 1 hora, o lo puedes hacer en 3 días, o lo puedes hacer en 2 semanas. Ese es el tema de la comunicación y el periodismo. Tanto puedes no hacer nada, como puedes entregar un trabajo muy, muy bien hecho. Esto dependerá únicamente de ti, de qué tanto quieres trabajar, de qué tanto quieres hacer bien las cosas. También, por ejemplo, ella, que te lo va a contar, es un ejemplo viviente de cómo puedes aprovechar las oportunidades en redes sociales. Todos teníamos el acceso al Santiago Bernabéu. Los 44 teníamos acceso a todo, a lo mismo, a las mismas cosas. Pero nada más poquitos, contándote con la única mano que realmente lo aprovecharon para ellos mismos y para redes sociales. La que más lo explotó, te diría que fue ella. Y me dije, estoy aquí, me subí 20,000 seguidores. Entonces, claro, pues que dije, tenías postales. Tienes acceso al Santiago Bernabéu. Digo, ¿por qué nada más ir, redactar y regresarte a tu casa? Dije, si eres de los mejores estudiantes del máster, al final sí te recompensan. Sí. Te dan acceso a más cosas
de las que no lo aprovechan. El esfuerzo siempre va a valer la pena. Sí lo vale. Siempre, siempre va a valer la pena. Igual, por justo uno de los premios me tocó a mí, que fue estar en el UEFA Media Day, al lado de los jugadores, en Valdebebas, en la que es su casa. Pero realmente ahí es cuando te das cuenta, es que es por el esfuerzo día a día que entregas, que das, que haces, y que sí se dan cuenta. O sea, los profesores sí se dan cuenta, los directores también se dan cuenta. Y al final pagar este tipo de másters también implica eso, ¿no? El tipo de personas con el que te estás relacionando. Pocas veces, si no es que nunca, investigamos el currículum que tiene el profesor. Casi siempre es misprofesores.com y el que sea más barato. Entonces creo que también esa enseñanza de buscar qué tienen los profesores y no solo ir por el número, por la calificación, sino interesarte realmente por lo que está haciendo el profesor y si es un match, explotar esa parte. Uno de los directores pues es el de comunicación social del Real Madrid, el que sale de hecho en todos los videos y todas las fotos del Real Madrid. El jefe de prensa. El jefe de prensa está ahí y es tu profe. Incluso le preguntas como, oiga, ¿y le caía bien Cristiano? O sea, sí. O sea, velo cerca que estás. Estás a una persona de del fútbol de Cristiano Ronaldo. Siempre estás a una persona de alguien. Algo que también me gustaría platicar con ustedes son los errores que generalmente cometen los estudiantes que quieren ingresar a este máster. Una parte es creer, llegas y ya tienes todo resuelto y vas a encontrar trabajo y se acaba. Algo que yo siempre les atribuía a muchos porque nos toca convivir con muchísimas personas, era el desaprovechar el hecho de que estás. Porque muchos lo desaprovechan porque normalizas el hecho de estar ahí. La primera rueda de prensa que hubo con Carlo Ancelotti, todos estábamos ahí. Todos, los 44 estábamos metidos en la sala viviendo la mejor experiencia de tu vida. Pasando el tiempo, cada vez iban menos. 3 días antes te decían en el grupo... ¿La cita es a tal hora? Esto es a tal hora, ¿quién va? ¿Quién va? Y tú ponías tu nombre. En las últimas ya éramos 7, 8 estudiantes los que íbamos. Y yo les decía, ok, entiendo que ya veniste a 25 ruedas de prensa, pero ¿cuándo vas a volver a ir a una rueda de prensa del Real Madrid? ¿Cuándo vas a volver a estar con Carlo Ancelotti enfrente de ti escuchando lo que dicen? Y tú teniendo la primicia de lo que dicen, porque de aquí tú puedes ser el primero que sube ese video de lo que dijo el día de hoy en la rueda de prensa. O que renuncies a ir a partidos, ¿sabes? O sea, el próximo sábado es el partido contra el Mallorca. Yo creo que es una tontería. Uno, por el gasto económico que estás haciendo, porque no es nada barato. Nada barato, de verdad. Lo que vas, sí vale la pena, pero sí es un gasto muy, muy fuerte. Son oportunidades que no puedes desaprovechar. Sí, dejar ir. También me tocó a mí en el Castilla, porque también vas a ver a la segunda división, también lo cubres. Ahí uno dice, no, pues es que no es el primer equipo, es el Castilla. Sí. Y el estadio no es el Bernabéu. Además no es fácil llegar hasta Valdebebas. Es el Di Stéfano, está lejos, etcétera. Pero tuve la oportunidad de tener cerca, por ejemplo, de grabar a Raúl Asensio, de muy cerca, que ahora Raúl Asensio es una estrella mundial. Y en ese momento no lo conocían tanto. Y Gonzalo tampoco lo conocían tanto. Pero tú tuviste acceso a eso. Si tú aprovechas desde antes de que sean alguien más grande, no sabes lo que puedes tener en tus manos. O sea, suena rarísimo. Yo lo sé. Yo lo sé. Suena irreal, pero es cierto. O sea, pasa. Sí. Se acaba el máster, no vuelves ahí. Un poco yo me quedaría con esa imagen que hay también en el Museo del Real Madrid creo que es Carvajal, que está poniendo como... El que puso la primera piedra. Con Di Stéfano. Justamente. O sea, creo que un poquito es la intención del Real Madrid, ¿no? Como, miren, esta es la apuesta. O sea, yo no sabía que este niño iba a ser un gran jugador del Real Madrid, un histórico, y resultó, ¿no? Exacto. Y creo que un poco es la apuesta que busca que ustedes hagan, ¿no? Yo no sé si ustedes van a ser grandes periodistas. Aquí les voy a poner todas las herramientas para que ustedes lo sean. Valdebebas está construido de una forma... Como ascendente, ¿no? Sí, están así. Empiezas en el más chiquito donde están los niños y vas avanzando. Y el primer equipo está hasta arriba. Siento que es muy Real Madrid. El sueño está ahí. Pero también el aeropuerto está del otro lado. Entonces lo haces mal y te vas para allá. Otra cosa que yo también diría que es un error es no aprovechar la gente con la que estás. El no juntarte... Porque te puede caer relativamente normal, o porque no es como tú, o porque no es como que te caiga bien, o... Híjole, consigues a gente, además estando del otro lado del mundo, que te va a durar toda la vida. O sea, yo tengo a gente que tal vez no he hablado con ellos desde hace rato, pero yo sé que van a estar ahí porque te van a durar toda la vida, porque lo que vives es una cosa de verdad irreal. Es como vivir en una burbuja. Y el no contactar o no tener la suficiente relación con una persona, solo porque, no sé, te vio feo un día o porque tal, híjole, es una oportunidad desperdiciada que no sabes hasta dónde puede llegar esa persona. Y no solo en este máster, en toda tu vida. Siempre relaciónate con los demás. Y no tengas miedo justo a pedir algo. No tener miedo a pedir, ¿puedo ser fotógrafo? ¿Quién sabe? O sea, tal vez se enferma el fotógrafo y tú estabas ya ahí enfrente,
número 1 esperando en la fila. ¿Puedo hacer un video de esto? Pues igual y te dicen que sí. ¿Puedo hacerle una entrevista a este señor? Tal vez te van a decir 100 veces no, pero una vez te van a decir que sí y vas a estar ahí enfrente. O sea, no tener miedo a pedir las cosas, no tener miedo a intentarlo y no tener miedo a equivocarte. Hay mucha gente que no lo intenta porque dice, ay no, la voy a regar. Me voy a poner enfrente de una cámara, me voy a poner nervioso y no lo voy a hacer bien. Mejor ni lo hago. No, al contrario. Regala. Me gustaría igual retomar el discurso de Tenoch Huerta, me parece que es, que él dice que como latinoamericanos va a ser muy raro que alguien nos dé una oportunidad, al menos él está en el mundo del cine, entonces él dice que muy pocas veces te van a meter, imaginándolo como si fuera un partido, no va a haber entrenadores que te metan, pero va a haber uno que te va a dar 5 minutos para confiar en ti. Y tú tienes que hacer toda la preparación previa para que esos 5 minutos que estés tú en la cancha metas un golazo y todos se acuerden de ti. Entonces, me quedaría un poquito con eso. ¿Qué puedo hacer yo si quiero estar en este máster y ser alguien como ustedes? Pues hay muchas historias también dentro del máster de cómo lo lograron. Particularmente yo lo hice a través de un financiamiento. Yo sabía, bueno, también me pude haber esperado yo un año, porque yo también lo decidí como que el mismo año irme. Me pude haber esperado un año, yo tenía trabajo, o sea, estaba completamente estable económicamente y pude haber ahorrado, porque eso también es una opción. Ahorras todo un año y luego te vas. Y esa era una opción. Pero yo realmente sentía estas ganas de que dije, no, es ahora. Y no me arrepiento. No me arrepiento para nada porque me tocó la mejor temporada del Real Madrid. Sí, fue una gran temporada. Si yo hubiera estado en esta última temporada, me hubiera regresado a México porque fallaron en todo. Pero nos tocó justamente la temporada en que lo vivimos de una manera extraordinaria, que el Madrid ganó 5 títulos en un solo año y que la verdad conocí... Nunca vimos perder al Real Madrid. Nunca. En el Santiago Nunca nos tocó verlo perder. O sea, eso es lo increíble. Partido al que íbamos, partido que ganaban, partido que remontaban, partido que pasaba algo interesante. Entonces, y la verdad conocí a las mejores personas que pude haber conocido. O sea, yo me llevo amigos entrañables que nunca conocí en México, que de hecho son mexicanos, o sea, de hecho son latinoamericanos. Y se vinieron a conocer aquí. Sí, justo, o sea, Joshua y yo nunca nos hubiéramos conocido si no hubiera sido en Madrid. O sea, estaba viviendo en Ciudad de México, yo estaba viviendo en León, en Guanajuato. Nunca nos hubiéramos encontrado, a menos que estuviéramos aquí. Mi mejor amiga de México, ella es de Nayarit. ¿Cuándo en la vida hubiera encontrado...? Yo nunca iba a ir a Nayarit, ¿sabes? O sea, nunca lo hubiera encontrado. Y nuestros mejores amigos peruanos también. Ellos son de Lima y Pucallpa. ¿Cuándo en la vida hubiéramos ido a conocerlos? Jamás, jamás. Y aquí los encontramos, entonces valió la pena. Pero lo que yo hice fue justamente buscar un financiamiento. Yo ya conocía más o menos un poco que Guanajuato tiene muy buenos financiamientos para estudiar en el extranjero. Muy buenas, tiene convocatorias toda la semana. Lo que antes se llamaba Educafin, ahora se llama Juventudes Guanajuato. Y tiene muy buenos financiamientos y tiene varias becas. Yo empecé a investigar. La cosa es que te metas a la página a investigar cuáles son estas. Y yo encontré un financiamiento, se llama Talentos de Exportación. Perfecto para lo que yo quería hacer. Tú elige lo que quieras estudiar, lo que tú quieras. Y yo te voy a dar cierta cantidad de dinero, pero tienes que convencerme de que tú mereces este financiamiento. Porque evidentemente 150 personas lo van a pedir, pero tú a través de documentos, cartas, etcétera, vas a demostrarme por qué tú te lo mereces. Y ahí es donde viene el ingenio. Porque yo dije, yo quiero estudiar periodismo. ¿Cuánta gente va a pedir para medicina? ¿Cuánta gente va a pedir para ingeniería? Que tú dices, mejor dárselas a quién va a salvar vidas, ¿no? Y dije, entonces tuve que usar mucho mi ingenio de por qué siendo periodista yo necesito esa beca más que otras personas, ¿no? ¿Qué dijiste? Voy a buscar mi carta justo para ver qué fue lo que puse, pero en ese entonces hablaba más como que yo quería regresarle a Guanajuato como que mucho de este ámbito que no estaba explorado. Creo que me fui por ahí, por el ámbito de que, ¿sabes qué? Casi nunca les dan becas a los periodistas y es una forma que necesitamos nosotros para también ayudar y regresar a Guanajuato yo con el conocimiento que tenga allá para distribuirlo porque de hecho tengo que hacer un proyecto de eso. Es un financiamiento que tienes que pagar, pero te lo pueden condonar de dos maneras. El 50% con el título. O sea, si tú sacas tu título, me demuestras que lo terminaste y tienes tu título, te condono la mitad. Y el otro es un proyecto de retribución para el estado de Guanajuato, que justamente yo lo voy a presentar en noviembre, ya lo tengo y justo es eso. Voy a regresarles el conocimiento a las chicas que están estudiando periodismo actualmente en Guanajuato. Voy a hacer talleres con ellas para hablarles del periodismo deportivo, cómo se vive en México y en España. Y en mi caso, pues fue totalmente diferente. En mi caso sí fue... Yo no tengo el problema de decir que tengo el privilegio de que mis papás me apoyen. De hecho, al contrario, siempre les voy a ser totalmente agradecido. Y en mi caso fue eso. Mi papá fue el que me dijo, pues, anímate a estudiar en el extranjero. Pero eso no significa que también venga aquí. Ah, ya. Sí, no. Ya se gastó el dinero, voy a disfrutar mis vacaciones en Madrid. Sí, no me gusta pasear. Voy a pasar por España, voy a pasar por todos lados. No, al contrario.
ya está ahí la oportunidad. Ahora te la pagué, ahora te toca a ti, porque yo no voy a poder estar en las clases. El que es responsable de si vas o no, eres tú. El que es responsable si lo aprovecha o no, eres tú. Entonces, sí, siento que fue más por ahí, pero sí es cierto que el apoyo, si tienes el apoyo de tus papás, si tienes el dinero, yo te diría que lo hagas 100%. También como mexicano, te diría, es como, lo tenemos muy idealizado. El ir al extranjero, ¿sabes? Híjole, es que me va a cambiar la vida totalmente. Y sí es cierto, eso sí, pero de maneras muy diferentes. Sí. Maduras muy rápido, o sea, empiezas a saber lo que es vivir estando solo, estando lejos de tus papás, estando lejos de tu familia, lejos de tus amigos, de tus conocidos. Si me enfermo, ¿a dónde voy? Si no tengo que comer en el refri, ¿qué hago? ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Cómo me muevo? No tengo coche, entonces me muevo por transporte público. Tengo que pagar tal, tengo que hacer tal, tengo que comprar esto, y es una experiencia única en el mundo y que sí te cambia muchísimo la vida. Y también lo que a mí me encanta es el poder compartir tu cultura a los demás. Le das más valor a tu cultura sí, y te vuelves mucho más orgulloso. Aquí todo el tiempo es como, México es lo mejor que existe. Sí, totalmente. Recuerdo siempre que me pasó durante mi intercambio que empecé a escuchar canciones de Agustín Lara y canciones de pronto ya tú escuchas mariachi. Sí. A mí me pasó con Caifanes. Empiezas a hacer cosas que justo estando en México decías, ay no, ¿por qué voy a hacer eso? Es lo más normal. Sí, pero es parte de conocerte, ¿no? Como tú decías, aparte de conocer como la ciudad, las costumbres, la comida, etcétera, también te conoces hacia adentro, porque estando con tus papás o viviendo en un entorno familiar, no cuestionas desde cosas tan sencillas como la religión que tienes o por qué te paras a la hora que te paras, por qué en tu refrigerador está esa marca del cereal cuando a lo mejor a ti te gustaba. Porque siempre hay jamón en el refri y aquí no se rellena solo. Sí. No está mi medio kilo de queso Oaxaca. O el gas que se tiene que pagar, la luz también se tiene que pagar. Entonces creo que justo el darle este mensaje a las juventudes de que le apunten, en este caso a Europa o a otro país que ustedes quieran ir, a Asia. Mucho. Canadá. Y todas las culturas son diferentes, o sea, vas a aprender muchas cosas muy distintas. Y eso, la internacionalización. Otra cosa irreal, por ejemplo, del máster, que tú llegabas un martes normal y te encontrabas primero a tus amigos colombianos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Tal, no sé qué. Caminas 3 pasos, te encuentras a los compañeros chinos que están por ahí caminando. Claro. Hola, ¿qué onda? Ellos van conmigo, sí es cierto, no sé qué. Caminas más adelante, vas con... Los italianos. Unos italianos que están igual en tu clase. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo está todo? Hay un suizo, hay un uzbeco. A los españoles, a gente de todas partes del mundo, de Venezuela. De Puerto Rico, de Uzbekistán. ¿Cuándo en tu vida ibas a decir, mis clases los comparto con alguien de Uzbekistán? Es un gran valor añadido que tiene el máster. Me gustaría que para ir cerrando un poquito esta entrevista, me contaran un poco acerca de... Una vez que, bueno, ya se graduaron, ya solo Joshua está esperando su título. Sí. Pero ya lo pagué. Ya lo pagó. ¿Cuáles son los retos que enfrenta una persona de Latinoamérica, una vez ya graduado, una vez ya con su título, al enfrentarse a la vida laboral aquí en España? Yo creo que el mayor reto es el tema legal, sobre todo. Es el tema legal, porque para una persona que no tiene un pasaporte europeo, pues necesitas tal vez probar el doble por qué vales. ¿Sabes? Todavía más que una persona europea. O sea, tienes que convencer de por qué tú eres la persona indicada para el puesto. Porque aquí lo que sucede es que necesitan hacer trámites. Aquí hay muchos trámites desde que llegas, ¿eh? O sea, incluso si eres estudiante, hay muchos trámites que hacer. O sea, no crean que nada es hasta que trabajas. No, como estudiante, desde que llegas hay que empadronarse, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Muchos trámites. Entonces, ese tema es difícil. O sea, no es nada sencillo conseguir trabajo. Como tú dices, puede haber una persona de las 100 que cree en ti y en esos 5 minutos tú lo tienes que convencer. Claro, hay muchas historias de éxito, pero no es nada sencillo. Entonces, el camino más sencillo, relativamente, es justamente tener una visa de estudiante, realizar prácticas en algún lugar que tenga una opción de empleo y que en ese empleo te puedan contratar. Pero aún así, nada te lo asegura. Nada. Entonces... es un reto grande porque aparte anímicamente es difícil. Yo no conozco a un solo latinoamericano que te diga, no, yo llegué, me la he pasado padrísimo, nunca me he preocupado por nada. No. Gente que lleva aquí 10 años te dice, yo llevo 10 años pegándole para poder tener, de que conseguí ya mi residencia al fin, después de 5 años, conseguí esto. O sea, el poder quedarte con papeles es lo más difícil. Hay empleos en los cuales
prefieren evidentemente a los nacionales y se entiende, hay un problema de migración también bastante grande en Europa, por lo cual están tratando como que de darle los empleos priorizando a los locales. Eso también puede suceder. Entonces se necesita mucha paciencia, muchísimas ganas y aguantar porque vas a llorar, te vas a desvelar y le vas a sufrir muchas veces. Eso va a pasar. Si de por sí en tu propio país de pronto no hay empleo, pero estás en tu casa Sí, sí, con tus sí. papás, estás muy frustrado porque estás en tu casa con tus papás pensando en que no tienes trabajo, pero aún así no pasa nada. Si el siguiente día no tienes trabajo porque sigues habiendo comida en tu refri, sigues pudiendo ver a tus amigos, aquí no. Y aquí, si estás solo, vas a llorar solo, te va a tocar, o vas a crear una familia con la gente con la que estás. Y pesa, o Y sea, pesa. duele mucho. He pasado 2 navidades fuera de mi casa. La primera la pasé con ellos, justamente, que fue... Seguía como en esta burbuja, entonces fue como muy divertido. Sí, el Bueno, éxtasis de... una Navidad y Año Nuevo con mis amigos, qué chido. La segunda ya no. La segunda ya la mayoría tuvieron que regresarse por tema económico, por tema laboral, por 1000 cosas. Por tema familiar también. Hay gente que no puede estar fuera de su familia. Hay gente que de verdad dice, mi familia es lo más importante que hay en mi vida. No puedo estar lejos tanto tiempo. Y es normal, Válido. es totalmente válido. En la segunda, a mí me tocó estar con gente no desconocida, pero gente que tal vez había conocido una semana antes o 2 semanas antes. Y ahí sí, tengo que decir que sí, empezó híjole, extraño estar en mi casa, extraño estar con mis papás, con mi hermano, poder estar pasando Año Nuevo simplemente cenando con ellos. O sea, Y ves las historias de todo el mundo con su familia. sí, también eso. O sea, ves a toda la gente y yo, no. Y bien, bien irónico, ¿no? Porque esa persona que subió su historia, pues está ignorando. Está por ahí, así está decirlo. ahí, está en el cel. Sí, Ah, sí. también eso, aprovechen mucho a su familia, de verdad, a sus seres queridos y todo eso. Otra, yo te voy a hablar más desde el tema del periodismo y te voy a decir que el periodismo, por lo que he podido vivir, el poco tiempo que he podido vivir, es un área laboral muy difícil de entrar porque es muy cerrada, es muy nicho. Debes de tener el contacto de no sé qué o sí debes ser muy, muy bueno en lo que haces para empezar desde abajo e irte hasta donde llegues, hasta donde te alcance. Luego sí te llegas a desesperar porque dices, ¿cómo es posible que uno que lleva un mes ya lo contrataron y otro que lleva 3 años tratando de esforzarse todavía está en veremos? Y esa parte que también comentabas de la barrera cultural, ¿no? De preferir ciertos acentos, preferir Claro. ciertas locuciones. O sea, Aquí sí pasa eso. Hay países donde prefieren el acento de la gente local y tú no te puedes cambiar la forma en que hablas. Y es una carrera que es totalmente diferente para mí, para ella, para cualquiera. No hay un camino recto, pero por ejemplo un médico sabe que hace la carrera, se especializa, El la internado. residencia, el internado y después puede que ya te den la plaza. Acá no, acá terminas la carrera, a ver qué haces. Te Claro. pones o a trabajar o estudias otra cosa. Pero si estudias otra cosa, entonces ya no vas a poder trabajar en esto. Y si trabajas en esto, ya no vas a tener el tiempo para hacer aquello. Cada camino es totalmente diferente. Pero eso no significa que esté mal. Cada uno va a atravesar por cosas súper diferentes, súper distintas. Insisto, uno aprovecha las oportunidades. Le van a llegar. En algún momento le tienen que llegar. y aparte es un medio muy complicado porque mientras están trabajando todo esto, están compitiendo con personas de todo el mundo y justo las redes sociales han permitido que eso, que personas que no estudiaron una carrera, que están en su casa y justo tienen un equipo de iluminación, cámaras, compitan con personas que tienen toda una productora atrás, una televisora atrás. Entonces es interesante. Incluso esa las parte. televisiones, no sé si te has dado cuenta que de pronto llevan a influencers que no tienen nada que ver Sí. con fútbol al mundial y tú... ¿Por qué va él? Ajá, o sea, como, ¿sabes? O sea, tu sueño es ir al mundial, estudiaste para, o sea, ¿sabes? Estudiaste, consumes todo este producto deportivo durante toda tu vida y eso es todo para que personas que no tienen absolutamente nada de idea de fútbol sean los que están ahí. Y ya hablamos también de algunas salidas laborales, que fueron el periodismo escrito, la parte de comunicación y ahora las redes sociales. Entonces, ¿consideran que hay alguna otra variante o salida laboral que se nos haya escapado acerca de su carrera? ¿Libros de comunicación? No. Ya ver esa un mundo Sí, en mucho más comunicación puede ser el del departamento de comunicación, de no Interna, sé qué, social. RH. Ese también es un problema de la comunicación, el cómo se enseña. Porque Ok. te enseñan mucho no te especializas en nada. y jamás te especializas. Porque yo me acuerdo de tener clases de psicología, de derecho, de edición, de tele, de radio. Y es como... De todo. Y al final, cuando sales al mundo laboral, solo sabes los fundamentos básicos de donde estás trabajando y donde aprendes
todo es en el mundo laboral. Y ahora que hablan de su plan de estudios, justo recuerdan como las materias que más les gustaron, las que menos les sirvieron, alguna que dijeran, no, la neta esta la cambio, algo que sí me sirva en realidad. Las que más me gustaron, bueno, crónica sí me gustó. O sea, la de crónica nos ayuda mucho porque nosotros tenemos una idea muy diferente de lo que era una crónica en México que lo que es una crónica en España. Eso sí nos ayudó por completo a saber cómo se manejan los medios escritos. Ayudó mucho. A mí me encantó una clase justo de televisión donde yo ya conocía lo básico de la televisión, pero me ayudó a saber más o menos cómo expresarme ya en España. Tuve un profesor que él lleva siendo conductor de televisión muchísimos años, que él mismo nos dijo que incluso él tuvo que cambiar su acento, que él es andaluz. Incluso en España, así como en México, el norteño, el sureño, el chilango, todos los acentos, aquí hay acentos diferentes. El madrileño no es el mismo que el del sur. Entonces, él siendo andaluz, no les gusta mucho la televisión española ese acento. Además, recordando eso de que estabas hablando de cómo buscar a tus profesores, nosotros teníamos esa ventaja de tú buscabas al profe en internet. Te salía su trabajo y era acá, él nos va a dar clase. El que está ahí en la tele, él nos va a dar clase. Se dividen como en 6 módulos diferentes. A mí todo el módulo de televisión pues me ayudó. El módulo de radio también fue bastante interesante porque el tablero que utilicen, la consola, mesa, yo no conocía absolutamente nada. Yo siempre dije, yo no voy a operar. Yo llego, me siento, hablo y yo soy la cara bonita y se acabó. Me voy. No, aquí tuviste que aprender autocontrol y hacerlo tú solo. Una mesa completa, tú hacerte un programa tú solo. Y eso fue como que de los retos más grandes, fíjate, que todo el mundo estaba nervioso por pasar. Sí. Y también por otra parte, las clases de radio, donde ya aprendías cómo se hace un carrusel deportivo, de cómo se maneja, es muy diferente al que yo conocía. Entonces tuvimos narración deportiva para televisión y narración deportiva para radio. Y eran diferentes, tenías que hacerlo diferente y las calificaciones eran distintas. Y te das cuenta también en cada país, cada uno de nosotros conocíamos diferentes tipos de narración. En México tú dices, me baso en, ya sabes, el Perro Bermúdez, Martinoli, los que conoces. No, los italianos narraban muy diferente, los chilenos narraban diferente, españoles muy diferente. Para mí radio fue un reto. Pero reto, y eso es bueno. Para mí una clase en la que nada más vas y sacas 10. Esos son los profesores que te marcan, además, los que te ponen y hasta que lo hagas bien, no vas a avanzar, a pasar. La radio, yo llevaba 2-3 años haciendo radio y cada que pasaba enfrente de uno de los profes, porque fueron 2 profesores diferentes, me encontraba un detalle. Decía, pero sí, así lo hacía acá. Y decía, no, esto. La siguiente semana, otro detalle. La siguiente, otra. Era un desafío de cada semana. El tema de la tele, o sea, el poder practicar en un plato impresionante. Era casi hacer teleprofesional. El poder manipular cosas carísimas. Que si presionabas un botón mal, todo explotaba. Eso era increíble. De las que menos me gustaron, sí te diría, tuvimos grandes personajes, o sea, gente muy, muy importante, pero que nada más iban y se notaba que nada más iban a cumplir, porque te contaban su experiencia y te decían, pues ustedes también lo van a lograr. Te contaban lo que pudiste haber escuchado en una entrevista de él hace 5 años. Ok, o sea, la clase trataba de él, no tanto de su clase, no, materia. No te ponías algo práctico, ni te cuestionaban, simplemente era una hora de escuchar. Las famosísimas masterclasses. Masterclass. ¿Sabes cómo lograron ellos llegar ahí tú? ¿Cómo lo aplico yo? ¿No? Y diferente, crónica, sí. Crónica fue de que enfrente de todos, díganme el titular para esta nota. Y nos ponían a competir. A ver quién me da el mejor titular para esta nota. Van a votar ustedes por cuál fue el mejor. Y así, o sea, pero era de rápido. Háganme ahorita un párrafo objetivo de este tema. Djokovic pasó por esto, vámonos. Eso sí te pone a pensar y te pone a competir. No, claro. Es que es eso, tienes que competir. O sea, suena un poco feo para algunas personas que no les gusta, que dicen como, no todo es una competencia. No, porque no tiene que ser desleal. O sea, pero si una competencia sana, funciona súper bien y te ayuda a ti a salir adelante. Y ya no es solamente un desafío contra los demás, contra ti. ¿Hasta dónde soy capaz de saber cosas? ¿Hasta dónde soy capaz de hacer? Además, otra cosa, siendo comunicación y periodismo deportivo, tal vez te guste mucho el fútbol, pero vas a tener que aprender todos los deportes que hay. Vas a tener que aprender de tenis, vas a tener que aprender de básquet, de fútbol americano, de ciclismo, de MotoGP, de Fórmula 1, todo. Pregúntale a Joshua con el Tour de Francia. He tenido la fortuna también de cubrir cosas como Masters 1000, Roma y de repente Wimbledon me tocó cubrir. ¿Qué hago? Yo conozco a Carlos Alcaraz por su documental, pero entonces te toca investigar qué es un revés, qué es un cruzado, qué es un saque directo, qué es no sé qué, no sé. Puede que te encante el fútbol y puede que termines dedicándote al fútbol. Pero primero vas a tener que aprender de todos. Porque al final, como medios de comunicación, compiten por la atención de la gente, ¿no? Y además la retención. O sea, yo me acuerdo que hace 2 años nos decían en las clases, tienen 3 segundos para llamar la atención. Ahora ya no.
Ahora, según estudios, según promedio, es 1.8 segundos ¡Hala! tienes para llamar la atención de alguien. Si no, va a serle así. Y también nos lo dijeron en una clase. Sí. Tú puedes hacerte viral por lo que Muchas sea. formas, ¿no? Muchas formas. Muy fácil. La cuestión es, ¿quién eres? ¿A qué estás dispuesto a hacer? Si es tu estilo. Y también la retención. Porque tú puedes tener un video de 5, 6, 7 millones de views y al siguiente otra vez 200. ¿Por qué? Pues porque no encontraste bien el nicho, o porque no llamaste la atención el otro, o porque, ¿sabes? Sí, Son o muchos fue un factores. Lady Wu. Sí, Sí. no Al te azar, funcionó. Totalmente. O sea, antes era súper viral lo de eso, la caída de Edgar. Todo el mundo sabía la caída de Edgar. Ahora un video tiene 200 millones de views y dices, ¿quién? Ajá. Y no Sí, sabes sí, ni sí, siquiera no te quién lo importa hizo. quién lo hizo. Hablando acerca de la línea que está siguiendo el futuro, o en este caso el planeta en general, la inteligencia artificial hoy en día es una aplicación que cualquier carrera tiene que considerar. ¿Cuáles creen que sean para ustedes los retos o las ventajas que trae la inteligencia artificial para su profesión? Para lo que yo lo utilizo y en la experiencia que yo lo he tenido, ha servido como una herramienta para mejorar ciertas cosas. O sea, yo por lo general no tiendo a pedirle un texto que yo no haya hecho. Le puedo pedir que me mejore, decirle, a ver, Redacción. y sobre todo, y comparar. De hecho, hay veces que me lo mejora y lo veo y digo, no, me gusta más el que yo escribí. O sea, porque a mí me gusta más sacar esa creatividad de mi cabeza y yo utilizarla. Y a veces le digo, a ver, mejórame esto que sea, escucha más dinámico, ¿no? Y ya, me ayuda y a veces digo, qué buena idea tuvo, la verdad, está súper bien. O a veces, ¿sabes qué? No me gustó y me quedo con lo que yo hice para ahorrar tiempo, ¿sabes? En ciertas cosas. A veces en esta profesión que hay tanto que ver una pantalla, tanto que leer, tanto que hacer, dices, de aquí a que a mí se me ocurre un buen título para este video, me voy a tardar horas, mejor le digo. Pero hasta ahora yo no he tenido una experiencia en la que yo te diga, no, ¿sabes qué? Creo que esto sí me van a reemplazar. En un tema como la comunicación es imposible que te reemplace una inteligencia artificial. Y creo que se ha estigmatizado mucho el tema para mal, la inteligencia artificial, pero justo apenas me dijo la frase una persona que la ve y es totalmente cierta. Si lo que tú estás haciendo lo puede hacer y lo puede reemplazar una inteligencia artificial, entonces tú estás haciendo mal el trabajo. Okay. Porque la inteligencia artificial viene para ayudar. Y no por tener la inteligencia artificial trabajas menos. Al contrario. Todo ese tiempo que te ahorraste en buscar un título, lo vas a tener que gastar editando, creando, haciendo y deshaciendo. No hay que tenerle miedo. Al contrario, hay que saber utilizarlo. También el tema de las escuelas. O sea, yo sé que ahora en 5 minutos puede hacer un ensayo sobre no sé quién. Bueno, pues ahora hay que adaptarse. Ahora no pidas un ensayo de esto, porque te lo vas a sacar en 5 minutos. Ahora pide, dame los 5 puntos más importantes y vas y lo expones. Y ahí enfrente no vas a tener como medir más que el trabajo de uno. O cambia, en lugar de pedir justamente un cuento, pide un prompt. Y el que saque el mejor prompt, calificación. Sí, no te va a reemplazar una inteligencia artificial, sino alguien que sepa usar la inteligencia artificial. Eso, totalmente. Me gustaría cerrar la entrevista preguntándoles las preguntas rápidas, que son un poco para que la audiencia los conozca mejor. Vamos a empezar con las definiciones. Entonces, yo les digo una palabra, ustedes me dicen su definición. Puede ser tan rápida, tan corta o tan larga como ustedes quieran. Okay. La primera es, ¿cuál es su definición de éxito? Hacer lo que te gusta y estar pleno con él. Llegar a hacer algo tan importante que quede marcado para otras personas. ¿Cuál es su definición de fracaso? El no haberlo intentado. Justo iba por ahí. Para mí fracaso es no hacer las cosas. Puedes tener muchas ideas, pero si no las hiciste, entonces fracasaste. Y si las hiciste y fallaste, eso no es fracaso. Si periodismo y comunicación fuera una canción. Creo que podemos darte dos, una sobre nuestra experiencia y otra sobre lo que es. Para mí lo que es, te diría de Frank Sinatra, That's Life. Okay. Porque justamente dice, he sido un muñeco y he sido un rey. He sido lo peor y he sido lo mejor. Así es, periodismo y comunicación. Va a estar tanto muy arriba como muy abajo. Y da igual quién seas. La que hemos pensado para hablar del máster. O sea, Sí. la canción que a mí se me viene a la cabeza cada que pienso en el máster es La Gozadera. Sobre todo por la experiencia. Claro, cada quien va a tener un máster diferente, pero en mi cabeza lo que yo viví con toda la gente latina y con todo lo que vivimos, porque fue una montaña rusa. Es una montaña rusa completamente de emociones enormes. Para mí es La Gozadera. Grandes canciones, definitivamente para explicar su carrera. La siguiente pregunta es, si todo el mundo supiera algo de periodismo y comunicación,
que hiciera el mundo un lugar mejor, ¿qué sería? Para mí, la comunicación y el periodismo es el arma que te permite darle voz a los que no lo tienen. Para mí una cosa fundamental es que estás hablando o estás comunicando hacia una persona, hacia un ser humano. No es hacia una pared, no es hacia un número, no es hacia un like, no es hacia un comentario, pensando en redes sociales, por ejemplo, sino hacia otra persona. Y que a esa persona le vas a poder cambiar la vida para bien o para mal. O sea, nuestras palabras tienen mucha fuerza, aunque no lo parezca, aunque uno acá, estando detrás del micrófono, no lo puede ver. Uno tiene un poder impresionante estando de este lado. No, y sin duda, Joshua, Renata, ustedes son personas que van a inspirar a muchos más jóvenes, muchas más juventudes a estudiar algo que les apasiona. ¿Dónde los puede seguir la audiencia? Los proyectos que tienen hoy en puerta. Adelante, el foro es suyo, literalmente. Dale, tú. Pues juntos como equipo, somos ahora la Mesa Mexa, tanto en YouTube, nos pueden encontrar, como en Instagram, como en TikTok. Ahí estamos. Okay. Y ya particularmente hablando de mí misma, me pueden encontrar como @Renata Quintanar en TikTok, en Instagram, ahí van a aparecer. @Renata Quintanar 18 en TikTok. Okay. Y Renata Quint 17 en Twitter. Pero Twitter no esperen mucho, o sea, Twitter... retuiteo más de lo que escribo, pero mi verdadero contenido está en TikTok. A ver, yo no soy mucho de usar las redes sociales, por más raro que son eso. Las personales, pero también las dejo aquí. Para cualquier cosa, y sobre todo la Mesa Mexa. O sea, de verdad, si quieren, aunque sea platicar con nosotros, si tienen alguna duda de lo que sea, hasta de periodismo, de comunicación, de lo que quieran, ahí estamos siempre, somos los que controlamos las redes, somos los que manejamos todo esto, y pues también si quieren entretener, ahí está. Esa es la plataforma ideal donde queremos llegar a ustedes, es la Mesa Mexa. Ya las particulares, pues claro, pueden estar y la voz más fuerte va a estar. Pues muchísimas gracias. Sigan a la Mesa Mexa, vamos a dejar todos los contenidos en la descripción del video. Muchísimas gracias, Joshua, Renata, por abrirnos el espacio. Y espero que muchas más personas puedan inspirarse de ustedes para estudiar un máster en el extranjero. Si es en Europa, que es en Europa. Si es en otro continente también. Pero muchísimas gracias por estar en este espacio hoy. Fue un gusto para mí. Gracias, muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like. Y a la audiencia, pues recordarles que esta decisión profesional que van a tomar es muy importante. No están solos, no están solas. Pero recuerden, es importante que ustedes decidan un futuro, porque si no, alguien más lo va a hacer por ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.